Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ACOPAE, les estoy dando la bienvenida a este nuevo periodo de la sesión de los diálogos de educación, programa que hemos venido ya realizando desde el año 21, 22 21, 22 y 23. Y muy complacida yo de estar nuevamente con ustedes. Por eso les doy una calurosa bienvenida a estos diálogos. Voy a empezar a saludar siempre a mis personas, a Jennifer y Clema Sofía, a Carmen Tico Flor desde el Brasil. Qué bueno tenerla de nuevo, profesora, claro. Siempre damos un descansito a mitad de semestre, a Enfermería de la UEB, a Samies 439, a Marcela 94, a Royave Dani, muchas gracias por estar aquí, por haberse unido, a Felipe 26 Molano, gracias por estar. Y nuevamente aquí, les comento que como les había prometido, ya el libro ya está en revisión. El próximo libro que vamos a sacar, que es la segunda edición del año 2022 de los libros, de los diálogos, donde están nuevamente los diálogos de educación ya más arreglados y mejor, y de lo que hicimos en el año 2022. Y entonces cuando ya esté en publicación, ya les comentaremos cómo pueden acceder a ese texto, que son unos clics de educación, pero me parecen importantes que ustedes los tengan, personas que me han seguido y han estado compartiendo conmigo. Claudia Nao 3597 y Mafi 05, gracias por estar aquí y por haberse unido. Hoy tenemos unos temas y en este segundo periodo, como lo había prometido, tengo cosas muy importantes. Hoy empezaremos con los procesos pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje, o los momentos de un encuentro educativo, de ese acto educativo o de eso, como yo siempre lo he figurado, como la mediación pedagógica, que es ese estar en la coparticipación entre aprendices y mediador, donde se comparte y se construye ese saber. Entonces, por eso hoy voy a hablar de esto que son los procesos pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje. Pero ¿en qué consisten esos procesos pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje? Esos procesos pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje es lo que yo como mediador o como educador o como profesor, como lo queramos llamar, construye de manera como intencional, es decir, son mis actividades que voy a desarrollar como profesor de manera intencional, porque soy yo el que las construyo, con el objeto de mediar en el aprendizaje para construir un conocimiento significativo con los estudiantes o los aprendices. Sigo saludando aquí a Dixon F. Suárez, a Jean Osorio, a Kim Alusa, a André Maldanat y a Neto Brand. Gracias por estar aquí y por haberse unido. Entonces, si son mis actividades que yo construyo intencionalmente para ese aprendizaje, tienen una finalidad, y mi finalidad o la finalidad de esos procesos pedagógicos es construir conocimiento, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en la sociedad o para la vida en común. Hay otra definición que a mí también me gusta de esos procesos pedagógicos o el proceso pedagógico, que es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, diríamos como es la parte de la planeación que debe hacer un profesor o un mediador previamente para el desarrollo de ese acto educativo o de ese encuentro educativo, que lo puedo hacer
para que lo construya para presentarlo en el aula de clase o también por fuera del aula. También me exige a mí hacer ese proceso pedagógico. Ese proceso pedagógico, entonces, debe incluir a todos los participantes. Y si se incluye a todos los participantes, debe tener entonces algo muy importante, que es conocer quiénes son los aprendices o participantes en ese proceso pedagógico, qué características tienen, cuál es la edad de esos estudiantes, qué motivaciones tienen, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Es muy importante uno a veces conocer eso previamente, pero a veces es difícil conocerlo porque pues no sabemos qué estudiantes nos llega en la primera clase que nosotros damos. Por eso es importante que en esa primera clase yo haga esa empatía y ese conocimiento para mirar en las próximas clases cómo construyo yo esas actividades que voy a realizar con esos aprendices de manera intencional. ¿De qué se componen entonces los procesos pedagógicos? En los procesos pedagógicos vamos a tener algunos elementos o aspectos a tener en cuenta previo a llegar al desarrollo de esa actividad educativa. Sigo saludando aquí a Augusto Giraldo, a BM 0727, a Alejandra Costa 99, a Salem K9 y a la Yor oficial dice aquí. Muchas gracias por estar. Entonces los procesos pedagógicos tienen 4 partes iniciales, que es como dijéramos la planeación, luego viene el desarrollo y luego viene la evaluación. Esas 4 partes principales previas, después de yo conocer a mis estudiantes o a mis aprendices, son la problematización, el propósito y la orientación, la motivación y los saberes previos. Estos procesos son recurrentes y no tienen, digamos, unas categorías: primero hago esto, segundo esto, tercero esto. Eso es que yo lo preparo y lo voy a desarrollar durante el acto educativo. Entonces no puede decir que yo la motivación es inicial, la motivación la vamos a ver en todo el conjunto, pero vamos a ver esos pasos de qué se componen, para luego venir a ella, a la gestión y al acompañamiento y luego a la evaluación. Entonces yo tengo que pensar primeramente en qué voy a problematizar, cómo voy a motivar, cuál es el propósito y la orientación que yo voy a dar y cuáles son los saberes previos que tienen mis estudiantes para de ahí partir en esos procesos que voy a hacer. Entonces no son que yo diga primero, segundo, tercero y cuarto, jamás, porque en la educación no hay ni primero, ni segundo, ni tercero, cuarto, ni el aprendizaje es a primero, segundo, tercero y cuarto. Son elementos y aspectos que yo como educador voy a tener en cuenta para ese acto educativo. ¿En qué consiste entonces la problematización? La problematización, como su nombre lo dice, es plantear situaciones problemáticas. Pero cuando yo voy a plantear esas situaciones problemáticas, las planteo de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Por eso es tan importante el conocimiento de mis aprendices previamente, que sean pertinentes esas situaciones problemáticas, que generen desafíos y retos en esos aprendices, que desarrollen curiosidad, que sean significativas, que pueda yo con esa situación problema que yo voy a generar hacer preguntas de acuerdo a esas necesidades de aprendizaje que tengan mis estudiantes o mis alumnos. Sigo saludando aquí a Juan de Posada G, a Mayerly Nemina 24, a Yaropi Oficial, ok me dice, y a Yarlin Martín. Muchas gracias por estar.
Entonces hablamos de la primera aspecto que yo voy a tener y cuando lo preparo previamente y cuando llegue a la clase, entonces voy a plantear esa situación problemática. El otro elemento a tener en cuenta es el propósito y la orientación que yo voy a darle a mis aprendices. Y en ese propósito es cómo voy a involucrar a esos estudiantes, a esos aprendices, para que se logre el aprendizaje deseado. Entonces aquí voy a señalar el por qué y el para qué voy a hacer esa actividad o voy a llevar esa estrategia previamente. Entonces voy a presentar cuál es la sesión que voy a dar ese día, la competencia que yo quiero alcanzar, la evaluación que voy a hacer, la organización y el trabajo a desarrollar. Y cuando yo entonces miro ese propósito y esa orientación, es que voy a determinar qué elementos necesito para esa actividad que yo voy a plantear en mi acto educativo. Tenemos ya dos cosas, la problematización y el propósito y la orientación. La motivación la tengo que hacer desde el principio. Yo hoy los motivé a ustedes dándoles las gracias, dándoles la bienvenida de nuevamente a mis diálogos. Eso es motivar al otro a que porque vino, que tenga ese interés, que yo lo tenga expectante hasta el final del acto educativo, que tenga voluntad y que tenga expectativas a porque vino él hoy a mi clase, a mi encuentro, a mi mediación pedagógica. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese estudiante esté interesado? Pues planteándole cosas que él quiera aprender, porque si él no quiere aprender y si no tiene motivación, él no va a venir. Él tiene que tener un incentivo que lo mueva y lo excite a estar en ese acto educativo. Algo que él quiera hacer. Y por eso yo puedo generar esos intereses y esa disposición para el aprendizaje. ¿Con qué? Haciendo un juego introductorio, presentando unos títeres, mirando un video, mirando una imagen, conversando de cosas de su vida personal, no que le voy a ir a sacar allá, dijéramos, todo lo personal, pero sí interesándome cómo vinieron hoy, cómo están hoy, qué quieren que hagamos hoy. Esa es la motivación que el estudiante quiere, que lo salude inclusive por su nombre, que le pregunte cómo le fue hoy en el transporte, qué le pasó hoy cuando llegó a la universidad o a la clase o donde estemos. Fíjense que la motivación es básica y la motivación también se va a dar con la situación problemática que le presente y con los propósitos y la orientación que yo le dé. Sigo ya saludando aquí a Yarlen Martín, a Dalia Soto y Angie Tatiana 07. Muchas gracias por estar y a las otras a Mayerline Mina 24. Muchas gracias hoy por unirse. Entonces fíjense que ya tengo tres cosas. Primero, que yo debo preparar es una situación problemática que le voy a presentar a mi estudiante. Segundo, que yo le dé los propósitos, la orientación. Y en todo acto educativo lo tengo que hacer. Y tercero, que yo haga una motivación, pero esa motivación es permanente hasta el final del encuentro pedagógico que yo realice con él. Tres cosas importantes. Y vamos a los saberes previos, que son las otras para completar esos cuatro elementos importantes a tener en cuenta que los debo planear previamente para cuando los llegue a clase, pero puede que en la clase esos saberes previos y esas cosas me hagan cambiar a mí de lo que yo traía planeado, porque eso puedo encontrar yo en el acto educativo. Entonces, ¿qué son los saberes previos? Los saberes previos es lo que el estudiante trae de conocimiento sobre ese tema que vamos a tratar. Por eso, mediante preguntas él puede exponer, puede especular, puede comentar de manera espontánea o puede ofrecer una pregunta o puede decir que no sé, porque también puede decir que de ese saber no sabe, de ese tema no sabe y no pasa absolutamente. ¿Qué pasa con esos saberes previos antes de ingresar a ese proceso educativo?
puede tener unas bases sólidas de conocimientos que él haya adquirido previamente. Por eso, esos conocimientos previos que él trae, puede traerlos o de semestres anteriores o de cosas que él conoció, oyó en la casa, leyó, vio en la televisión o consultó en una biblioteca. Entonces, fíjese que son muchos los saberes que uno puede traer de diferente tipo. Pueden ser académicos, pueden ser experiencias personales, pueden ser vivencias que él haya tenido, pueden ser habilidades sociales, pueden ser creencias, emociones, porque él puede haber tenido una experiencia positiva o una experiencia negativa sobre ese tema o sobre ese conocimiento que yo lo voy a desarrollar cuando estemos ya en el acto educativo. Sigo saludando aquí a Nati Jaramillo 0325 y a Andrea Luda, que también se acaba de unir. Muchas gracias por estar. Esos saberes previos, entonces, algún autor, y entre ellos Ausubel, que habló del aprendizaje significativo, lo llamó el subsunsor, o sea, la idea ancla que existe de ese conocimiento específico en la estructura cognitiva del aprendiente. Es una idea ancla que él tiene. Por eso a veces nosotros en clase lo primero que llegamos a hacer es una lluvia de ideas, o llevamos una imagen, o le digamos al estudiante sobre esta palabra, escriba, haga un mapa conceptual, o escriba una definición, o denos un ejemplo, todo lo que queramos plantear en ese ideas, saberes previos que trae el estudiante. Pero aquí se nos puede presentar algo muy importante y se nos puede presentar de pronto el conflicto cognitivo del que habló alguna vez Piaget. Él nos habló de ese conflicto cognitivo en el que puede haber un desequilibrio en el estudiante de que sobre ese tema no sé nada y entonces ¿qué hace uno? Pues lo pone a que lo busque o le doy algunas pistas sobre eso. O puede decir, si no sé, no sabe explicar sobre esto, no tengo idea, entonces le podemos llevar una lectura para que él con esa lectura pueda de pronto llegar a tener una idea más concreta de ese tema que él no sabe. Generalmente nosotros cuando hoy damos ideas o damos cosas de cosas que no sabemos, pero cuando no lo sabemos queremos que de pronto o el profesor nos lo enseñe o nosotros a través de una lectura o a través de una consulta que lo podemos hacer dentro del salón de clase, podemos subsanar, por eso él le llama el subsensor o la idea ancla que yo tengo sobre un conocimiento específico para construir con esa idea que yo traigo ese nuevo conocimiento. Entonces, fíjense que son importantes estas cosas, que el estudiante que sabe sobre eso, hacer la pregunta o problema o situación problemática, hacer la orientación respectiva, cuál es el propósito de desarrollar ese tema ese día y la motivación. Una vez que yo haya hecho esos 4 aspectos que los planeé y ya estoy en la clase y los voy a desarrollar, entonces entro al acompañamiento y a la gestión propia del desarrollo de ese proceso pedagógico. Sigo saludando aquí a Andrea Luda, que se unió, a Mariana 0112, a Teortúa. Muchas gracias por estar y a todos los demás presentes que han venido a acompañarme hoy. Entonces ya en la gestión y en el acompañamiento, yo previamente con todo lo que preparé, pues ya sé cuál es la estrategia que voy a desarrollar ese día durante la clase o durante el acto educativo. Nosotros hemos venido hablando mucho en los diálogos de las rutinas de pensamiento, de las estrategias, de los diferentes aprendizajes que los vimos este semestre y los hemos visto durante el año pasado. Entonces aquí en esa gestión y acompañamiento, ¿qué es lo que debe entonces nosotros hacer? Entregar lo que va a hacer el estudiante. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es ese camino durante esa sesión? ¿Es el trabajo que yo voy a hacer dentro del aula o que lo voy a poner para que lo haga por fuera del aula?
es el andamiaje. Y por eso cuando hablamos de ese andamiaje, que es el acompañamiento, la gestión, vamos a hablar de las estrategias didácticas que yo voy a emplear en ese acto educativo. Es lo que yo voy a hacer, es mi andamiaje. ¿Qué es lo que voy a construir para que haya un conocimiento que lo vamos a construir entre todos, entre el aprendiz y entre yo, si soy el mediador? ¿Con qué lo voy a construir? Pues con los saberes previos, con la situación problema, porque si yo presenté una situación problema y supe que sabían sobre esa situación problema, estoy construyendo ese saber. Pero también puedo adicionar otro tipo de estrategias pedagógicas que son mi propio andamiaje para dárselos al estudiante y poder salir con una construcción de ese saber. Entonces, esos son los momentos ya de que yo recojo al qué y cómo aprender. Recojo esos saberes, el propósito, la organización y la problematización, y con ese acompañamiento y gestión voy a construir un nuevo saber con mi estudiante. Viene el último paso, como sexto, que es la evaluación. ¿Y qué hacemos entonces en la evaluación? En la evaluación vamos a hacer dos cosas, pero de ellas nos vamos a referir mucho durante estos nuevos encuentros que haremos hasta noviembre. Y es qué pudo el estudiante aprender en esa sesión educativa. Acuérdense que el aprendizaje es durante toda la vida y que aprender es vivir y vivir es aprender. Entonces no es que yo diga, aquí aprendió para siempre, no, aquí aprendió cierto conocimiento y cierto saber. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar de pronto o regular y evaluar ese propio aprendizaje del estudiante? A través de una pregunta, a través de alguna anécdota que el estudiante me quiera decir, a través de algo que yo quise hacer durante la clase, de pronto un mapa conceptual, de pronto la elaboración de una gráfica, de la elaboración de una historieta que al final él me la va a presentar, y entonces ahí estoy evaluando ese nuevo conocimiento que quise yo desarrollar durante esa clase para construir ese nuevo saber. Y una cosa muy importante después de esa evaluación, y es la metacognición, que yo siempre se las he repetido a ustedes durante todos mis diálogos, y es la metacognición. Esa autorreflexión, ese autodiagnóstico y esa autodeterminación para poder yo decir qué aprendí, cómo lo aprendí, y si no lo aprendí, qué debo hacer para yo aprender eso que me estaban ofreciendo. Entonces, fíjense que no es solamente la evaluación que va a realizar el mediador o el docente o usted mismo. Profesor, yo no acabé de entender esto, ¿por qué no me lo vuelve a explicar? A través del ejemplo que usted nos dio o de la situación problema que me generó ese reto, o a través de lo que usted me puso a hacer en la clase, a desarrollar ese taller o esa guía. No entendí esto, ¿por qué no me lo explica? ¿Cómo lo podemos hacer para que haya una construcción de ese saber? Entonces, fíjense que no es solamente la evaluación que se hace para una calificación, porque desgraciadamente todavía tenemos que calificar cuando somos profesores en una universidad o en una institución X. Todavía tenemos que hacer ese proceso, pero la metacognición sí es la que me permite a mí, como docente o como aprendiz, determinar cómo estuve hoy, qué me faltó, ese autodiagnóstico y esa autorreflexión para buscar un mejoramiento o buscar un nuevo aprendizaje si es que me quedó incompleto. Y por eso debo decir, la metacognición es la parte fundamental en cualquier proceso pedagógico. Ya para terminar, porque acuérdense que esto no son sino de los 30 minutos que siempre hemos dicho que son los diálogos, y así siempre irán a ser. Y entonces saludo aquí a otras personas que se me unieron, a Jenny Patricia Moreno Ángel, que se unió, a Andrea Castillo, a Mariana, a Andrea Ludi,
Angie Tatiana, a Daya, a Yarliquín, a Yar Oficial, a Mayer, a Juan Posada, a Layor Oficial, a Salen K, Alejandra Costa, BM072, Augusto Giraldo, a Neto, a Kim Malusa, a André Maldanat, a Jean Osorio, a Dexon, a todos los voy a saludar porque hoy es el primer día, a Claudia Nau, a Felipe 26, a Carmen Tico Cross, a Jennifer, y Marcela 94, a Royave Dani y todos los que hoy se han unido, muchas gracias por estar. Por último, entonces, yo debo siempre hacer una planeación. Hay gente que no la hace por escrito, pero una gente a veces la debe hacer y es lo que nos piden en algunas instituciones. ¿Cómo plasmo ese proceso para yo acordarme de muchas cosas que voy a hacer durante la clase? Porque yo tampoco a veces la memoria, acuerden que la memoria puede fallar. Y en el susunsor nos dice el ancla de bola y de ancla que nos dice Axubel. Yo puedo tener una cosa que se me puede olvidar del momento, o puedo no recordar cosas que hice ayer o antier, pero cuando hay aprendizaje hay recuerdo, pero cuando no hay aprendizaje y es memoria, eso se me puede olvidar. Entonces hay cosas que por eso es mejor a veces plasmarlas. Y entonces yo puedo poner, por ejemplo, qué título le voy a dar a esa sesión, cuál es mi reto, mi desafío, cuáles son mis propósitos de la sesión, qué competencias quiero yo desarrollar, cuál es el campo temático específico que yo voy a tratar con mis estudiantes y tener evidencias de aprendizaje o resultados de aprendizaje para yo poder decir, voy a medir estos resultados de aprendizaje más adelante a ver si hubo o no hubo aprendizaje en esa sesión que yo les di. Por eso es importante plasmar algunas cosas que no le quitan a uno mucho tiempo, pero que las debe hacer de pronto en una hojita. Tampoco es que voy a hacer un cuaderno, voy a hacer un libro con eso, no, pero es importante a veces tener eso como tema importante para yo ir sabiendo cómo es el transcurso de mis actos educativos a medida que yo desarrolle las secciones de clase. No es para ahí mismo evaluarlo, no, el aprendizaje se evalúa en el transcurso del proceso que yo voy a tener con mis estudiantes. Y para eso es que lo tenemos. Carmen Tico Cruz me dice que bueno tener los diálogos de vuelta. Muy interesante este tema, profe. Gracias, muchas gracias a todos los que se han unido hoy. Continuaremos dentro de 8 días y como les dije en esta parte yo creo que vamos a tratar mucho lo de la evaluación, un tema muy importante, muy difícil, muy subjetivo en algunas ocasiones, pero debemos ponerlo lo más objetivo posible porque al que estamos evaluando es a otro ser humano, no estamos evaluando a un pupitre, a una cama, a un televisor, si funcionó o no funcionó, a un ser humano que tiene sentimientos y tiene emociones y tiene intereses y necesidades. Y por eso la evaluación debe ser un acto personal. Y lo vamos a mirar en algunas sesiones que miraremos más adelante en estos diálogos. Gracias, me dice muy pertinente Augusto Giraldo, muy pertinente, profe. Bueno, muchas gracias, muy amables por haber estado hoy conmigo y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo medio que es el Instagram de Acofine. Recuerden que esto queda grabado, si lo quieren volver a mirar, pues con el mayor gusto quedarán en el YouTube de Acofine. Hasta luego y feliz tarde para todos. Muy amables por haber estado.